Vamos ahora en esta presentación a trabajar los contenidos de la Revolución Rusa. Como os he puesto aquí en la diapositiva, tenemos tres grandes personajes. En primer lugar, el zar Nicolás II, en segundo lugar a Lenin y en tercer lugar a Stalin. Ya veremos qué papel desempeña cada uno en este proceso. ¿Qué es lo que vamos a trabajar principalmente? Bueno, pues en un primer lugar la Rusia prerevolucionaria, es decir, qué pasó antes de la Revolución Rusa. Luego vamos a ver en detalle las diferentes revoluciones que ocurren, que vamos a destacar tres. Luego veremos posteriormente la guerra civil, la formación de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y por último vamos a cerrar con lo que serían las políticas económicas de Lenin y el estalinismo, que es el gobierno de Stalin. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurría en esa Rusia prerevolucionaria antes de la llegada de esas revoluciones rusas que vamos a trabajar hoy. En primer lugar, el gobernante de principios del siglo XX, tenéis aquí, es el zar Nicolás II de la familia Romanov. Gobernaba un extenso imperio, un imperio plurinacional, con un sistema absolutista, en el que él tenía todos los poderes y gobernaba con mano de hierro. La población era eminentemente rural, vivía de la tierra, campesinos que estaban tremendamente empobrecidos. La tierra principalmente pertenecía a la nobleza y en algunos casos a la burguesía y tampoco estaban muy preocupadas de desarrollar este sector de manera importante. El desarrollo de las ciudades poco a poco también fue llegando a esta Rusia, al amparo de la llegada de capital extranjero, lo que va a provocar que además de esa población campesina que os he destacado al principio, se va a empezar a desarrollar un proletariado urbano, es decir, esa masa de población que trabaja en la industria, que tampoco va a tener unas condiciones de vida bastante saludables y bastante buenas, ¿no? Pues este era un poco el contexto de lo que ocurría en Rusia antes de las revoluciones que vamos a trabajar a continuación. Bien, en este ambiente que os he destacado antes van a surgir diferentes partidos políticos. Yo os voy a destacar los más importantes, ya que había algunos más. Dentro de los socialdemócratas vamos a destacar dos grupos. En un primer lugar tenemos a los mencheviques y en un segundo lugar tenemos a los bolcheviques. Los mencheviques, no viene aquí en esta tabla, el líder más importante fue Yuli Martov. ¿Qué ideas tenían? Bueno, pues lo he puesto aquí resumido, es un partido de tipo parlamentario dispuesto a colaborar con la burguesía en esa meta final que era la dictadura del proletariado, ¿no? Son también marxistas y entienden que esa dictadura del proletariado tiene que pasar primero por una revolución liberal apoyada por la burguesía. Van a ser los futuros representantes del socialismo ruso. Por otro lado están los bolcheviques, cuya figura principal es Lenin, que quizás es más conocida, es un partido cerrado, centralizado y militarizado, y en ese sentido ellos entienden que al ser también marxistas, aspiran a lo mismo que el otro partido, es decir, a la dictadura del proletariado, al gobierno de los obreros, pero en este caso ellos entienden que no es necesario la burguesía y que esa llegada del proletariado tiene que ser de una manera más intensa mediante una revolución, ¿no? Estos son los dos grandes partidos que había en este momento en Rusia. Bien, vamos a trabajar ahora con las revoluciones rusas, que son tres. Entonces, la primera de ellas sucede en 1905. Vamos a ver cuál es el contexto de esta revolución. Bueno, en primer lugar, acordaros de lo que hemos visto al principio, de esa situación del pueblo, a lo que vamos a ir es lo siguiente. En un primer lugar, tenemos que la derrota de la guerra ruso-japonesa del país va a ocasionar un gran descontento con el gobierno y evidentemente también un elevado gasto, ¿no? Al final una guerra no deja de ser un gasto elevado, mientras el pueblo está pasando mal, no se entendía muy bien que Rusia entrara en este tipo de conflictos. En segundo lugar, una mala situación económica que se va a ver agravada por malas cosechas y por un alto paro. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, pues se van a pedir una serie de reformas encaminadas a mejorar la situación del pueblo, ¿no? Va a haber una serie de manifestaciones pacíficas en San Petersburgo, que en ese momento era la capital, y bueno, pues a la vista de lo que tenéis en esta imagen, os podéis imaginar lo que ocurrió. El zar mandó disolver esa manifestación de manera violenta, con el ejército, con disparos, que disparó contra la población civil, y este hecho se va a conocer como el Domingo Sangriento, que lo he puesto aquí. Otro hecho importante y bastante curioso es que no solamente el pueblo se rebeló, sino en algunos casos también se rebeló el ejército. El hecho importante es lo que ocurrió con el acorazado Potemkin, que se rebeló contra el poder ruso, este barco, y ante esta situación el ejército ruso fue a
bueno, abordar este acorazado y los soldados rusos prefirieron hundir el barco antes de ser capturados. Bien, después de esta revolución de 1905 va a haber dos consecuencias importantes. La primera, la formación de los soviets y la segunda, la creación de la Duma. Los soviets eran comités revolucionarios, organizadores de huelgas que estaban formados inicialmente por obreros, pero más adelante se le va a unir también a estos soviets soldados y campesinos. Y por otro lado, se va a crear la Duma. Es una especie de parlamento que tiene capacidad consultiva, eso sí. El zar va a seguir controlando este parlamento, pero bueno, son los primeros pasos hacia una apertura política del gobierno del zar Nicolás II. Bien, vamos a ver ahora una de las dos grandes revoluciones que se producen en 1917, la revolución de febrero. Mantenemos el contexto que hemos visto antes, de mala situación del pueblo, de cierta apertura política, pero muy tibia, muy escasa. Entonces, bueno, vamos a ver el contexto. En primer lugar, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial de 1914, a pesar de que la situación económica era bastante precaria. Y esto va a generar mucho descontento en el pueblo. Uno, porque seguían pasando hambre y veían y no entendían que se gastara el dinero en guerras. Y dos, encima militarmente Rusia va a obtener numerosos fracasos. Entonces, bueno, la situación era muy compleja. La posición política del zar va a ser muy movilista, no va a otorgar mejoras ni cambios importantes que mejoren la vida de la población. Y en concreto se le hacían dos peticiones. Una, salir de la guerra. Dos, repartir tierras entre los campesinos. Ambas van a ser rechazadas por el zar. Esto va a provocar una revolución liberal burguesa en febrero del 17, en la ciudad de Petrogrado, que es San Petersburgo. Se le había cambiado el nombre. En esta revolución, ante la falta de alimentos, va a haber dos grupos, el pueblo y los soldados, que también se van a rebelar. Y ante esa situación tan compleja, lo que se va a producir es la abdicación del zar. El zar lo va a dejar, no se va a ir con fuerzas para combatir tanto al pueblo como a los soldados y lo deja, ¿no? Y esta imagen es muy simbólica, ¿no? Como una de las estatuas del zar es derribada y cae al suelo, ¿no? Es un poco el fin, ¿no? de esta dinastía de los Romanov. Bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta revolución de febrero? Pues la he destacado en tres. La primera, a nivel político, se crea una república. Una vez que el zar abdica, se crea una república y un gobierno provisional que va a plantear, bueno, pues una asamblea constituyente encaminada a hacer una constitución. El personaje que va a liderar principalmente este gobierno provisional va a ser, lo tenéis aquí, Kerensky. Paralelamente a este gobierno provisional va a ganar mucha fuerza lo que se conoció como el Soviet de Petrogrado. Acordaros, esa asamblea o comité revolucionario formados por obreros y más adelante por soldados y campesinos. Ese va a ser un poco las tres consecuencias que va a tener esta revolución. Bien, vamos ahora con la segunda revolución de 1917, que es la que ocurre en octubre. Fijaros, a pesar de este gobierno constituyente, el pueblo no veía que las medidas fueran suficientemente profundas como para que cambiara su situación, ¿no? Y en ese sentido los bolcheviques, liderados por Lenin y Trotsky, os he puesto aquí a la figura de Lenin, van a contentar y van a aglutinar al pueblo en su partido, ¿no? Mayoritariamente. Eh, ¿Qué pretendían? Pues una revolución social, obrera, en el que, bueno, pues la tesis de Lenin, que las promulga en abril, pues tenía este lema, ¿no? Paz, tierra y pan. Bajo este paraguas de ideología, ya os digo, el pueblo va a apoyar mayoritariamente a los bolcheviques, va a haber una revolución, se va a sustituir ese gobierno provisional en el que Lenin se va a hacer con el poder. ¿Cuáles van a ser las principales medidas que toma al principio? Pues la primera de ellas es atender las demandas de la población, es sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, se firma la paz de Brest-Litov y el país sale de este conflicto. Y en segundo lugar, se va a nacionalizar las tierras y las industrias con el fin de entregársela a los obreros y a los campesinos para construir un Estado socialista siguiendo los postulados del marxismo. Bien, ahora a continuación vamos a ver las consecuencias de esta revolución rusa. En primer lugar, al firmar esta paz en desventaja de Brest-Litov y salir de la Primera Guerra Mundial, se van a perder territorios en Europa. Principalmente, pues, a ver, voy a cambiar el color, señalamos, pues se van a independizar Finlandia, los bálticos de Estonia, Letonia, Lituania,
territorios en Polonia, en Ucrania, es decir, van a perder diferentes territorios en Europa. En segundo lugar, la capital se va a trasladar a Moscú. Va a pasar de estar aquí en Petrogrado, que antes también se llamaba San Petersburgo, a Moscú, con el objetivo de alejarla del frente de la guerra, ¿no? Meterla un poco más al interior y aislarla de este conflicto. En tercer lugar, el partido bolchevique se va a llamar Partido Comunista. Van a cambiar su nombre. En cuarto lugar, se va a disolver la Duma como parlamento, ya que el Partido Comunista va a asumir todos los poderes. En siguiente lugar, va a ocurrir un hecho importante que va a ser el fusilamiento de la familia real. Aquí va a terminar la familia Romanov en Rusia, va a ser su final. Y por último, se crea la policía política, llamada como checas, que tienen como objetivo perseguir aquellas ideas que son contrarias al Partido Comunista. Y a las personas que son líderes, pues son ajusticiados y en muchos casos pues perseguidos y asesinados. Vamos ahora con lo que sería la guerra civil, la formación de la Unión Soviética. Bueno, tras el gobierno de los bolcheviques va a haber una guerra civil entre los partidarios del zar y contrarrevolucionarios y los bolcheviques. Se van a aglutinar lo que era el ejército blanco y el ejército rojo. El ejército rojo era los bolcheviques y el ejército blanco los contrarios a los bolcheviques. En este sentido, el ejército rojo va a estar organizado por Trotsky, que era otro gran líder bolchevique, y va a terminar con la victoria de los bolcheviques. ¿Qué otro acontecimiento importante podemos destacar? Bueno, pues se va a fundar la Tercera Internacional, el Comité, en el que va a tener como objetivo coordinar el movimiento comunista mundial. Hay dos secciones, ¿no? Los socialistas y los comunistas. Y por último, se creará la Unión de Repúblicas Soviéticas en 1922, que es un estado federal, es el primer estado socialista de la historia. Aquí tenéis el mapa de esta Unión Soviética, fijaros lo que abarca, ¿no? Pues, lo primero tenemos que decir que es un estado federal en el que el poder va a estar concentrado en el Partido Comunista de la Unión Soviética, de ahí las siglas, en el que el Soviet Supremo va a tener las funciones de parlamento y va a ser el órgano representativo de la soberanía popular. El Congreso de los Soviets va a ser la institución que represente a esos diferentes territorios que conforman la Unión Soviética. ¿Cuáles van a ser las repúblicas? Pues vamos a verlos ahora. Vamos a ver ahora cuáles eran esas 15 repúblicas soviéticas. En primer lugar, pues vamos a ver las repúblicas eslavas, que son Rusia, tenemos aquí a Bielorrusia, tenemos aquí a Ucrania y aquí a Moldavia. Las bálticas pues son Estonia, Letonia y Lituania, que se van a anexionar a la Unión Soviética en 1940, ¿vale? A raíz de un pacto entre Alemania y los rusos. Las caucásicas, pues tenemos a Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y por último, las centroasiáticas, pues tenemos todas estas que están aquí: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Bien, vamos a analizar ahora lo que sería la política económica de Lenin, que se basa en dos grandes políticas. Una de lo que se conoce como el comunismo de guerra y otra lo que se conoce como la nueva política económica. El comunismo de guerra pues tiene como base la nacionalización de los sectores económicos clave y la confiscación de alimentos y cosechas para abastecer el frente y a la población. En segundo lugar, la nueva política económica, como veis aquí, se desarrolla entre el 21 y el 27, pues va a tener dos grandes características. La primera es un sistema mixto de propiedad privada y el Estado, que va a traer cierta estabilidad, va a traer cierta holgura económica al país que tanto le hacía falta. Ese estímulo de la iniciativa privada permitía a los campesinos vender parte de la producción al mercado libre y fomentaba un poquito la empresa artesanal y las cooperativas. Ya os digo que al final los sectores claves, pues como era el transporte, la industria, las finanzas o comercio exterior, va a estar controlado por el Estado.
Por último, vamos a terminar con el gobierno de Stalin, ¿no? Del 27 al 53. Aquí tenemos la figura del gobernante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ¿cómo llega Stalin al poder? Bueno, en primer lugar muere Lenin y va a haber una lucha feroz entre Trotsky y Stalin por hacerse con el control del partido. Quien va a salir victorioso va a ser Stalin y Trotsky tendrá que exiliarse y morirá asesinado años más tarde. ¿Cuáles van a ser sus características de gobierno de Stalin? Pues en un primer lugar, un gobierno totalitario, unipersonal, que va a establecer la persecución de los opositores, la creación de campos de concentración llamados gulags, en el que bueno, va a provocar la muerte y desaparición de millones de personas. A nivel económico destacan los planes quinquenales, que consistían en dos grandes ejes. Uno, la colectivización del campo, mediante la creación de kolkhoz, que eran granjas colectivas explotadas en régimen de cooperativa, y sovkhoz, que eran granjas de propiedad estatal trabajadas por asalariados. Esto va a chocar con los pequeños campesinos que eran propietarios, que bueno, pues van a ser marginados y en algunos casos perseguidos y asesinados. Y por último, una industrialización planificada, en el que se va a potenciar el desarrollo de la industria pesada y va a poner a Rusia en la cabeza industrial del mundo en poco tiempo, ¿no? Yo os digo que estos planes quinquenales que os he destacado aquí tenían como objetivo un desarrollo muy rápido y muy eficaz de la economía en muy poco tiempo. Bueno, pues espero que con esta presentación hayan quedado claras las ideas principales. Muchas gracias.